gracias a Dios porque nos concede esta oportunidad. Miren, hermanos, tenemos que nosotros esforzarnos, aun cuando no estemos saliendo a evangelizar formalmente, pero tenemos que hacerlo de todas maneras, de otra manera. En nuestra forma de conducirnos es una forma de evangelizar. Se presentan momentos especiales en donde nosotros podemos hablar de la palabra de Dios de una manera ya clara, y lo hacemos, tenemos que hacerlo. Nosotros debemos ver cuándo es el momento oportuno y el lugar oportuno para hacerlo. Gloria a Dios. Miren, esta última vez que fuimos yo y mi esposa a llevar a mis nietecitas ahí a Shafter, ahí se llama la ciudad, no es muy grande, no es muy conocida, está pegada a Bakersfield, y en el lugar donde llegamos nosotros allí a recogerlas y a llevarlas, son personas del poblado de Cerro Agudo, Mocorito. Hermano Salomón creo que ha escuchado ese poblado, y son compadres conforme al mundo de mis consuegros. Es por eso que nosotros llegamos ahí. Pero desde el primer día, de la primera vez que nosotros fuimos a esa casa, nos dimos cuenta que hay señales de que pues están relacionados con la doctrina de los testigos de Jehová, que nosotros hemos escuchado y pues sabemos cuál es el lado de esa doctrina. Y yo siempre tuve el sentir de hablarles de la palabra de Dios a esa familia. A mis consuegros ya les he hablado, pero a ese matrimonio que está en esa casa no me había tocado hablarles. Les digo esto, que vi señales ahí porque hay revistas, hay libros que son de esa doctrina, y pues dije yo, tenemos que ser muy prudentes en cómo nos conducimos, en lo que hablamos, porque indudablemente que estas personas deben saber que nosotros somos cristianos, ¿verdad? Que estamos tratando de servirle al Señor, y esperan ver de nosotros pues lo mejor, lo correcto. Y fuimos y venimos, y fuimos y venimos, no me acuerdo cuántas veces, y pues así de una manera especial, como les dije, no les había hablado de la palabra de Dios a ninguno de ellos, pero de alguna manera con el comportamiento yo sabía que se estaba dando algún mensaje, si no de una manera formal como yo hubiera querido hacerlo, pero cuando menos, dije yo, pues siempre allí en familia, el saludo, el platicando ahí de cosas del trabajo, de cosas de la vida, de cosas de anécdotas de la vida, de la juventud en ocasiones. Y esta última ocasión que fui, se me presentó la oportunidad que yo esperaba. Dije, y si no la aprovecho ahora, dudo que vuelva a presentarse esta oportunidad. El varón, el jefe de la casa ahí, en un momento dado que nos quedamos solos ahí en la sala, estaba la televisión prendida, él es de Cerro Agudo también, y me hizo la siguiente pregunta. Me dijo: don Cayetano, ¿ustedes no piensan regresarse a Guamúchil alguna vez? Y dije yo, aquí es donde yo voy a aprovechar esta pregunta, yo la voy a aprovechar. Y él tiene que escucharme porque él mismo es el que está ocasionando esto. Y ya empecé yo a decirle: hermano, mire, se llama el señor don Ramón, mire don Ramón, está más o menos, quizá un poco más joven o de mi misma edad el señor. En un principio, cuando yo empecé a venirme para acá, en 1996, créanme que esa era mi fuerte idea,
de regresarme otra vez para casa. Yo no quería estar acá. Sí, la primera vez pues venía desconociendo yo ese ambiente, que es ese cambio de vida. Pero ya que empecé a vivir la vida real aquí, cómo se vive, tan diferente y todo eso, pues yo me regresé, ni siquiera aguanté los 3 meses. Pero yo no entendía el propósito de Dios. Y cuando nosotros entendemos los propósitos de Dios y nos sometemos a ellos, nosotros tenemos que hacer a un lado nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros deseos. Inclusive le dije, ese era mi fuerte deseo, de regresar a casa un día, y de alguna manera todavía por allá en el fondo de mi alma está todavía ese sentir, pero ya no es el número 1, le dije yo. Y hermanos, cuando yo empecé a hablarle de los propósitos de Dios, sentí como que empezó el Señor a inquietarse, como que le ponía más atención a la televisión, pero yo le dije, mire, es que Dios nos va a llamar a cuentas. Somos seres que Dios nos ha dado un razonamiento para discernir entre lo bueno y lo malo, y de acuerdo a cómo reaccionemos a su llamado, a su voz, a su palabra, es la forma en cómo Dios nos va a dar la debida retribución en el día que comparezcamos a Él, en el día del juicio. Y pues ahora yo de un tiempo para acá ya entendí que es propósito de Dios, por diferentes razones. Una de ellas, el disciplinarme, el ayudarme a comportarme mejor, aplicarme la varita, le dije. Otra de ellas, el propósito de que propague su evangelio, su palabra por estos rumbos. Y aquí estamos. A su pregunta yo le contesto lo siguiente, ya. Después, hermanos, de estar hablando y hablando un rato, le dije, ahora sí le voy a contestar su pregunta. No sé si regrese a casa o no. Solo Dios sabe. Si mañana o pasado Dios determina que yo regrese a casa junto con mi esposa, obviamente, Él va a poner todos los medios de una manera bien clara para que así sea. Y yo lo voy a captar, lo voy a entender. Pero mientras no, por acá vamos a estar. Van a venir gobiernos, se van a ir gobiernos, se van a levantar gobiernos que van a, de alguna manera, a perturbar nuestras vidas, pero no pasan de ser intentos, esfuerzos humanos que nunca van a poder truncar, mucho menos anular los propósitos de Dios para nosotros. Si nosotros nos ubicamos en los propósitos de Dios, nos va a ir bien. Pero si nosotros nos rebelamos, nos va a ir mal. El último respiro se acerca para nosotros. Preparémonos para la comparecencia ante Dios. Y yo sé que todo esto que le estaba yo hablando, mis hermanos, esa doctrina no lo admite, no lo cree. Y yo quería de alguna manera decirle, Cristo Jesús vino y pagó el precio de nuestra salvación muriendo en la cruz. Fue caro. Salimos bastante caros nosotros. Entonces, es muy bien no desechar la voz de Dios, porque depende de la atención que le pongamos, va a ser lo que Dios nos va a asignar en el día del juicio. Solamente hay 2 respuestas de Dios. La primera, venid benditos de mi Padre al reino eterno preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La segunda es totalmente opuesta, apartados de mí malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, y yo esto que les acabo de compartir, ya lo termino, es para decirles, animarles, motivarles
a que aprovechemos las oportunidades. Con esto yo no estoy diciendo que las haya aprovechado todas. Reconozco que he dejado pasar algunas y me ha dolido bastante eso. Pero tratemos de aprovecharlas todas las que se nos presenten y no temamos confesar al Señor Jesús. La gente del mundo no se avergüenza de confesar al diablo. ¿Sí? Lo publica mediante su manera de vivir, mediante su manera de vestir, de hablar, mediante esos convivios en donde se desenfrena, en la embriaguez, en la drogadicción y todo eso. No se avergüenza el mundo de confesar al diablo nosotros, hermanos. Y eso es para irse a una horrenda condenación. ¿Cuánto más nosotros no debemos avergonzarnos nunca de confesar a aquel que tuvo de nosotros misericordia y en el cual tenemos un mejor mañana, un mejor futuro y una mejor eternidad? No existen palabras para expresar la grande diferencia que hay de ello a lo que nosotros podemos disfrutar aquí en esta tierra. Bien, como les dije, hermanos, termino esa breve introducción como una vía de motivación también y vamos a la palabra de Dios. Iniciamos la predicación de esta tarde en Mateo capítulo 25. Estamos ahí en el versículo 8. Quiero que me acompañen en el nombre del Señor Jesús con su vista. Yo lo voy a leer en voz alta. Mateo 25, 8. Dice así: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Amén, hermanos. El énfasis lo vamos a hacer en esta segunda parte. Les dije la última predicación que me tocó compartirles, después de los 2 puntos y seguido. Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. En la vida real, en la vida literal, esto es completamente, era algo muy normal y posible que esto se pudiera hacer. Por eso es que el Señor les menciona esto. E inclusive, mis hermanos, yo recuerdo cuando vivíamos nosotros, no teníamos muchos años de vivir, después de que nos casamos yo y mi esposa, tuvimos a nuestros hijos, en una colonia que se llama la 15 de Julio, ahí en la ciudad de Guamuchil. Y recuerdo que en la casa de enseguida, a la tercera casa, se salieron las personas que vivían ahí, los dueños de la casa, porque él tuvo un problema de un accidente. Él era chofer de un camión urbano, de los urbanos que corren ahí en la ciudad. Y por ahí, unos jóvenes que andaban tomando, andaban borrachos en una camioneta pick-up, andaban unos en la cabina y no sé cuántos andaban en la caja atrás. Pero uno de los que andaban en la caja atrás fue compañero mío de estudios en la carrera de la Facultad de Leyes, de Derecho. Solo recuerdo que se llamaba Humberto Báez, algo así. Era muy joven. Andaban tomando y él andaba atrás. Parece ser que estaba en la esquina de la caja de atrás con un brazo sobre el borde y el otro brazo sobre el otro borde, en la esquina así. E iban a alta velocidad en calle de terracería. Cuando iban a llegar a la siguiente esquina, tenían que hacer alto, pero no lo hicieron. Para desgracia, en ese momento iba pasando ese camión urbano que conducía mi vecino que les acabo de mencionar. El chofer de la camioneta lo que hizo, se amarró en el freno y se fue rayando, derrapando, pero sobre la terracería, mis hermanos, y a alta velocidad. Pues no se alcanzó a parar. Se impactó a fuerte velocidad todavía en un costado del camión. Y ese compañero mío que les digo,
del impacto por la inercia del parón en seco, se fue hacia adelante y golpeó de frente el cristal de atrás de la camioneta, y ahí quedó, y el hoyo que hizo se le cercenó, le cercenó el cuello, le trozó la yugular y todo eso, y murió desangrado ahí. Me tocó ir al velorio. Le estoy mencionando esto por lo siguiente. Estamos partiendo de la expresión: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. En el nivel humano, en Israel esto era algo que se llevaba a cabo, ¿ya? Ir y pedir alguna, pues cierta cantidad de aceite. Si el vecino lo tenía, ¿cómo no? Iba al vecino: si puede regalarme, pues, algún puñado de harina, por favor, ¿eh? Pues lo que le digo, ahí en esa parte donde vivíamos, seguido, esa nueva familia que se fue a vivir ahí, después de que el chofer del urbano se fueron, porque como hubo una muerte, pues él no quiso que lo metieran a la cárcel. De hecho, lo iban a meter, aunque él no hubiera tenido la culpa, pero tenía que ir a la cárcel por un tiempo muy limitado. Y llegó otra familia de si nosotros éramos de escasos recursos económicos, esa familia parece que era más todavía, porque mandaba a sus niñas chiquitas, llegaban a la casa y nos pedían una tacita, que si le dábamos poquito aceite, que si podíamos darle poquita manteca, que si podíamos darle poquita harina, poquita azúcar, así. Me acordé yo de esa etapa de mi vida. Entonces el Señor le está diciendo aquí lo que en la vida real sí se llevaba a cabo allí en Israel: danos de vuestro aceite. Bien. Pero el mensaje espiritual, ya dejando la literalidad de la vivencia de esta parábola y trasladando esto al plano espiritual, ya no se puede. Ya no se puede. Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan, es una expresión que ya en el mensaje espiritual denota insensatez. Estar haciendo una petición imposible de cumplirse. Dijimos, el aceite es un simbolismo del Espíritu Santo. Por eso acá en Zacarías, si mal no recuerdo, en el capítulo 12 de Zacarías, tenemos esta declaración. Ahorita volvemos otra vez aquí a Mateo 25, a la parábola. Es Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este es un mensaje profético que el Señor da a través del profeta Zacarías, refiriéndose muy especialmente, mis hermanos, a aquel tiempo del fin, cuando todo Israel se va a convertir al Señor. Sí, pero acordémonos, y nunca debemos olvidarnos, que nosotros los gentiles, por la gracia misericordiosa de Dios, vamos a formar parte en lo espiritual de Israel. Sí. Y aquí, cuando dice derramaré sobre la casa de David,
se está refiriendo precisamente al simbolismo de ese aceite. Aquí ya lo dice de una manera clara: espíritu de gracia y de oración. ¿Sí? Va a reconocer en aquel día, por obra e intervención sobrenatural de Dios, que el Señor Jesucristo realmente es el Salvador. Y se van a acordar de que fue el pueblo judío el que lo llevó a la crucifixión, y dice que van a llorar y se van a lamentar. Así, haciendo una comparación, como cuando llega ese dolor, ese luto, cuando fallece el primer nacido en un hogar. Volvemos a Mateo 25, 8. Cuando las 5 vírgenes insensatas, que al igual que las prudentes, despiertan por la llegada del esposo, mal terminan de arreglar sus lámparas, mal terminan de encenderlas, de dejarlas en condiciones de alumbrar, cuando se empiezan a apagar. ¿Por qué? Precisamente, acordémonos, yo ya les dije el funcionamiento de las lámparas. Esa mechita que se le deja arriba para que encienda, tiene que estar bien impregnada de aceite. Y cuando no está impregnada de aceite, sí se enciende, pero no perdura la llama. Se apaga pronto, porque tiene que estar succionando del aceite que tiene que estar en el depósito abajo del recipiente. Y ya mencioné yo que cuando ese recipiente baja de nivel bastante, tiene que volver a llenarse, a echársele más. Para eso era la vasija aparte con aceite. Entonces, las vírgenes insensatas ven una solución, claro, para ellas, en su falta de visión, ven una solución fácil. Tal vez, hermanos, se acordaron de que esto llegaron a hacerlo una y otra vez en la vida terrenal. Pero ya en la vida espiritual, el aceite como simbolismo del Espíritu Santo, ese no se puede transmitir como puede transmitirse una gripa o un catarro o cualquier otra enfermedad contagiosa. No. Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ellas miraban, puedo decirlo, con desespero, con angustia, con terror, de que la llamita empezaba a apagarse. Y que aquella solución que ellas avisoraron para no dejar que se apagara aquella llamita, iba a tener una respuesta que tal vez ellas no esperaban. Pero hermanos, esto aquí nos dice de entrada un mensaje: la luz. ¿Cómo brilló la luz de estas 5 vírgenes insensatas? El Señor, acá en Mateo 5, si mal no recuerdo, en el Sermón del Monte, dijo algo acerca de cómo debe dejarse ver la vida de aquel que decide ser su discípulo. En Mateo 5, versículo 14, 15 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad
ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí, hermanos, si nosotros quisiéramos sacar un extracto o un resumen bien nutritivo de estos 3 versículos, empezaríamos diciendo: la luz es algo que no se puede ocultar. La luz es algo que se tiene que dejar ver. Y el Señor es lo que está diciendo eso. Que la vida de sus hijos, la vida de su iglesia, tiene que estar dejándose ver todos los días. No hay nada más imposible que un discípulo secreto. Porque tarde que temprano, o el secreto acaba con el discípulo, o el discípulo acaba con el secreto. No puede haber cristianos secretos. Tiene que dejarse ver la luz. Y una luz, hermanos, notemos que el Señor dice: vosotros sois la luz del mundo. Y esto, la mayoría del mundo cristianismo, tenemos la tendencia de usarlo al revés. Tenemos la tendencia de vestirnos lo más honestamente posible, con el mayor pudor posible, tanto los hombres como las mujeres, aunque hay excepciones, pero eso no es lo habitual. Solemos venir varonas que toda la vida se la pasan usando pantalones, chores u otro tipo de vestimenta anticristiana. Cuando llega el turno de asistir a la iglesia, se ponen su vestido o su falda, y ya que se termina la actividad llegan a casa otra vez, se quitan eso y se vuelven a poner su ropa mundanal. Igual los varones muchas veces. Pero el Señor dice luz del mundo, no luz de la iglesia. Así que es allá afuera de estas paredes en donde tenemos que testificar con nuestra vida cómo se le sirve a Dios. Y yo he dicho que el cristiano, la cristiana honesto, honesta, no solamente tiene que ser, tiene que parecer. Eso de andar todos engorrados o barbones o greñudos o vestidos de una manera tan mundanal no es una señal que indique que ahí está un cristiano o una cristiana. Para empezar, porque no se parece. Si alguien dice, es hermano, es hermana, no se parece. Más bien parece un pelafustán. Parece una mujer arrabalera de los barrios de las cantinas por allá. Por tanto maquillaje que ya ni se sabe cómo es su rostro muchas veces. O las alhajas que cuelgan de las orejas o de otras partes del cuerpo. Tiene que parecer el cristiano, la cristiana. Pero aparte de parecer, tenemos que ser también. Las dos cosas tienen que ir íntimamente ligadas. Y si falta una de ellas, se rompe el testimonio cristiano que honra a Dios. Entonces, la luz es algo que tiene que verse. Aparte, la luz, en el tiempo antiguo, a la manera rudimentaria, aquellos navíos que llegaban a algún puerto, había aquellas luces precarias que les indicaban cuál era la entrada al puerto para evitar que fueran a encallar en las rocas y se fuera a romper el casco y hundirse. ¿Sí?
La luz, yo creo que nosotros, hermanos, hemos tenido la experiencia en más de alguna ocasión cuando se viene un apagón. Y creo que es uno de los momentos en nuestras vidas cuando apreciamos de una manera muy clara para qué sirve la luz. Para que se vea, para alumbrar, para esclarecer. Entonces, cuando veían aquella hilera de mechones encendidos, los capitanes del barco sabían que era un lugar seguro para llegar a puerto. Una luz, y hablando ya en el aspecto espiritual, sirve para guiar. Pero una luz, hermanos, muchas veces hemos tenido la experiencia una y otra vez. Cuando vamos conduciendo por alguna calle, por algún freeway, hay obras en construcción adelante. Reduzca su velocidad a tanto. O hay desviación. Allá en los años 80, por allá, me tocó de alguna manera sentir las consecuencias de los ciclones. Y era común que se rompían las carreteras, se caían puentes en varias partes de ahí del estado de Sinaloa. Y se ponían advertencias con unas luces, con unos cachimbones, ¿ya? Camino tapado. Y para evitar que algún conductor se fuera a ir de paso, todavía le echaban unos montonones de tierra ahí para que no se fueran a ir, aparte del anuncio, porque no había puente o estaba trozada la carretera. Y una muerte segura, o cuando menos iban a sufrir serios daños aquellos que llegaran a irse a ese voladero. Una luz sirve para advertir. La iglesia tiene que advertir al mundo que viene el día del juicio, que no se va a poder soslayar, que no se va a poder hacer a un lado ese encuentro con nuestro Creador, y que tenemos que prepararnos para ese encuentro. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Vamos volviendo otra vez a Mateo 25:8, porque es un hecho que estas vírgenes insensatas de que nos habla el versículo 8 que estamos analizando, nunca alumbraron, o si lo hicieron, dejaron de alumbrar en un momento dado de la vida, para nunca jamás volver a hacerlo. Nunca guiaron a nadie al reino de los cielos, porque no pudieron darles un testimonio fehaciente, convincente. Nunca advirtieron a alguien del peligro que se avecina más adelante. Ahora están evidenciando con algo más la insensatez que les caracterizó, que querían que aquellas vírgenes prudentes que simbolizan al pueblo de Dios, a la iglesia pura, limpia y santificada de Dios, que les transmitiera algo de esa santidad, de esa pureza, de esa gracia de Dios. Y eso no se puede transmitir. Eso tiene que llevarse desde antes. Por eso yo he mencionado, hay cosas que no se pueden dejar para el último momento. Hay cosas que no se pueden conseguir en el último momento. Hay cosas que tienen que prevenirse con tiempo de anticipación. Todos aquellos que quieran llevar a cabo un viaje, principalmente en avión, tienen que tomar la precaución de reservar el boleto con días de anticipación. Porque si quieren hacerlo de un día para otro, cabe la posibilidad de que les toque suerte y encuentren por ahí algún lugar. Pero no es seguro, sería muy raro.
Entonces, lo que se hace es, para asegurar ese viaje, se reserva con días o semanas, o inclusive hasta meses de anticipación, y así ya no hay problema. Pues el cristianismo tiene que hacer eso: prevenir, reservar. Como dijo el apóstol Pedro, nuestra ciudadanía está reservada. O sea, con anticipación se apartó. ¿Cómo? Poniéndole atención, oído a la voz de Dios. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que tenemos que alistar en nuestro equipaje que vamos a llevar? Hablando figuradamente sobre esto. Y todo lo que el Señor nos diga que tenemos que empacar, hay que hacerlo con tiempo. Miren, se habla de un fuerte ciclón, no recuerdo cómo se llama, que está a punto de tocar tierra ya por la Florida. ¿Cómo? Doria. Sí. Y el presidente de este país emitió un mensaje principalmente a los que habitan allá en aquellos lugares que van a sufrir esta embestida, este fuerte huracán, que creo que es uno de los más destructivos que ha habido. Y dice pues que Dios los bendiga y cuídense, y el gobernador dijo: aprevénganse comida, aprevénganse lámparas, luces, aprevénganse para una semana cuando menos. Y pasan las cámaras por los estantes de las tiendas de comida, hermanos, semivacías. Estaba viendo esa nota, esa noticia. Por un anuncio terrenal de un acontecimiento desastroso que potencialmente ya está empezando a ocurrir o va a ocurrir, la gente toma las medidas necesarias. Y yo digo, mis hermanos, no es un pecado que un cristiano actúe. En caso de que haya hermanos por allá en aquellas partes, no es pecado que se prevenga con comestibles también. Que se prevenga con una lámpara de mano, con galones de agua, con latas de comida. No es pecado. Pero, hermanos, hay algo infinitamente más importante y más trascendental. Ya un poco más de 2000 años que la iglesia ha estado anunciando, ha estado previniendo, ha estado dejando ver bien claro a través del evangelio, a través de la palabra, que el día del juicio se aproxima. Y que no va a haber manera de que nadie que tenga responsabilidad de pecado pueda eludir esa cita con Dios. Por lo cual, se ha estado anunciando de que se proceda al arrepentimiento. Perdón, que se proceda a ponerse a cuentas con Dios. Como dice Isaías 55. Voy a leer esta cita. Dentro de las muchas citas que tiene la palabra de Dios en vía de prevención, ahorita que hay tiempo, porque como ya hemos visto cuando vimos allá Hebreos, si oyeres hoy su voz, ese hoy no va a durar siempre. Ese hoy no nos va a estar esperando hasta que se nos pegue la gana. Se puede terminar en el momento menos pensado. Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es el mensaje que, traducido, hermanos, allá a palabras más amplificadas, inclusive en una ocasión me tocó predicar en el poblado del Valle, Mocorito, esta porción bíblica en una fraternidad que la iglesia hizo allá. Se juntó mucha gente de los ranchos, miraba que había mucha gente inconversa, y tomé esta porción bíblica en esa ocasión para hacer un llamado
a todos aquellos que estamos con vida por la gracia misericordiosa de Dios, esta es una de las prioridades. Buscar a Jehová. ¿Sí? Regularmente en esta vida terrenal, cuando nosotros hemos ofendido, hemos dañado, hemos herido a alguien, tenemos la tendencia cobarde muchas veces de eludir encontrarnos con esa persona, porque sabemos que le hemos afectado, ¿ya? Y que lo más seguro es que va a reaccionar con reproche, tal vez de la misma manera, con golpes o insultos, etcétera, no sabemos, y precautoriamente tratamos de sacar la vueltecita. Si sabemos que está en tal parte, mejor no vamos ahí. Pero con el Señor esto es muy diferente. Ciertamente no ha habido a alguien a quien hemos ofendido tanto como a Dios nosotros en nuestra vida desenfrenada. Pero el Señor da un mensaje de confianza, de aliento. Como diciendo el Señor, ciertamente me han ofendido, me han insultado una y otra vez. Pero vengan, buscan a Jehová. Yo no les voy a responder con insultos o con reproches. Todo lo contrario. Dice, tendré misericordia de aquel que me busque y seré amplio en perdonarlo. Él que conoce, como decía otro hermano Salomón, el corazón de las personas y ve cuando hay un verdadero arrepentimiento, el Señor actúa así, con misericordia, con perdón, con salvación. Entonces volvamos a Mateo, gloria a Dios, Mateo 25. Ese mensaje, por lo que estamos viendo aquí en las 5 vírgenes insensatas, nunca lo dieron, ni con palabras, ni con el testimonio. O menciono otra vez y repito, si acaso lo llegaron a dar, un día se apagó en esas vidas para nunca jamás volver a darlo. Y, hermanos, nadie puede tomar los tesoros espirituales que otros han acumulado por la gracia misericordiosa de Dios. Ni el esposo, ni la madre, ni la hija, ni el hijo, ni nadie podemos dar ni recibir lo que solamente Dios puede proveer. Principalmente su Espíritu Santo. ¿Sí? Aunque nos juntemos y nos codiemos y todo eso, eso no se puede transmitir. Es algo que tenemos que adquirirlo nosotros de acuerdo a la línea que Dios ha marcado en su palabra. Un arrepentimiento sincero, una vida sincera ante Dios, una lucha día y noche contra el pecado, todos los días. Este día no fue la excepción. El pecado nos ha estado asediando, nos ha estado insinuando que le demos lugar, pero hemos escuchado la voz de Dios que nos dice que no le demos lugar. Y para nosotros la voz de Dios tiene un peso infinitamente mucho más fuerte que el peso que el pecado puede insinuarnos, mis hermanos. Y esto es lo que las 5 vírgenes insensatas evidenciaron en su vida una y otra vez. Cuánta insinuación el pecado le lanzó, se dieron. Mira, tómate una, no es mala, una no es mala. No, dirás bien. Ahí va. Que vamos a festejar el cumpleaños de nuestra madre, de nuestra hija, de nuestra sobrina, etcétera, etcétera. Bueno, pues dirás bien.
toda esta vivencia se reflejó, entre otras muchas más, en estas cinco vírgenes insensatas. Vamos a terminar la predicación aquí, mis hermanos. Vamos a continuar en la siguiente con el versículo 9. Entran en escena las 5 vírgenes prudentes. Voy a leerlo solamente como una introducción, pero lo vamos a analizar en la próxima predicación, si el Señor así lo concede. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Hay mucho que explicar aquí de estos términos, mis hermanos. Las cosas del Señor no se venden ni se compran, son gratis. Pero vamos a ver estos términos desde el punto de vista bíblico en la próxima predicación. Y que el Señor nos ayude, mis hermanos. Podemos cerrar nuestras Biblias y vamos a orar y a pedirle al Señor, hermanos, en otras cosas, que nos ayude